Basílica Nuestra Señora de la Altagracia, le enviamos un saludo cariñoso desde este lugar, desde este santuario, Nuestra Señora de la Altagracia. Hoy la Iglesia está celebrando la fiesta del bautismo del Señor. Y con esta fiesta se clausura la época de la Navidad para comenzar el tiempo ordinario. Esta fiesta tiene su origen histórico en el siglo IV de la era cristiana. Es una fiesta que estaba muy unida a la Epifanía, a la manifestación del Señor. Pero un gran papa la dividió, la quiso darle su sentido de solemnidad y separar la fiesta de la Epifanía con la fiesta del bautismo del Señor. Por eso, Epifanía es la manifestación de Dios al mundo, cómo Dios se da a conocer. El bautismo es el comienzo de la vida pública del Señor. Y por eso esta fiesta tuvo un desarrollo muy bonito, donde ya aproximadamente muy posterior, en el siglo XVIII, se le da un gran reconocimiento a esta fiesta del bautismo del Señor. Pero históricamente está remontada en el principio de la prédica del Maestro. Ustedes saben que existía Juan el Bautista, aquel hombre que preparó el camino del Señor y a la vez era traído también por miles de personas que seguían a Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista reconoció que su persona no era más grande que la del Maestro. Reconoció que Jesucristo era el enviado del Padre. Por eso, en el Evangelio de Marcos de este domingo, comienza a mencionar dos realidades: el bautismo de Juan el Bautista y la introducción a la vida pública de Jesucristo, donde recibe el bautismo del Espíritu Santo. Generalmente el bautismo de Juan el Bautista era el bautismo de la conversión. En el Evangelio de Marcos, lo que destacar muy bien, Juan bautizaba en el Jordán, aquel río inmenso donde Jesucristo lo conoció con frecuencia. Y ahí Juan el Bautista comenzó a bautizar a multitudes de personas. Y Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, el Dios encarnado, que no necesitaba del bautismo, pero él quería pasar por el padecimiento también de esa realidad humana que miles de personas se bautizaban. Y también para distinguir el bautismo de Juan y el bautismo que él iba a recibir, que en ese preciso momento, cuando fue derramado el agua sobre él, descendió el Espíritu Santo, diciendo que ese Espíritu Santo es la fortaleza
del cristiano. Y ahí aproximadamente Jesucristo tenía 30 años cuando comenzó su vida pública, cuando recibió el bautismo del Espíritu Santo. Y fíjense los datos que aparecen. Cuando derramó el agua, una paloma descendió sobre él, simbolizando la presencia de ese Espíritu Santo. Y después una voz potente del cielo decía: escuchen a mi Hijo predilecto, el elegido de Dios. Aquí aparece la palabra Hijo de Dios, reconociendo que Él es el enviado para reconciliar al mundo de la liberación del pecado. Es decir, que esta fiesta del bautismo del Señor se remonta en su raíz bíblica y después históricamente va evolucionando. La van separando de la Epifanía del Señor para hacer una fiesta propia. 7 días, un domingo posterior de la Epifanía, se celebra hoy esta fiesta, que es reconocer a Jesucristo, el enviado del Padre, y a la vez comenzar su vida pública con el bautismo y la fortaleza del Espíritu Santo. Una segunda idea: hoy también es la fiesta de todos los cristianos, porque cada uno de nosotros, para introducirlo a la iglesia, tenemos que recibir este sacramento del bautismo, que a través del signo del agua uno es limpiado de todo lo pecado para vivir una vida de acuerdo a Dios. Y ahí se remonta también la fortaleza de la vocación de ser cristiano, porque todos los bautizados tienen que vivir de acuerdo a Dios. Y uno vivir de acuerdo a Dios es vivir los mandamientos, es vivir siendo profeta de los pueblos y vivir la santidad de Dios. Por eso, el bautismo no es una simbología, sino una gran vivencia cristiana. Por eso, cuando uno es bautizado, la iglesia lo acoge con cariño y con amor y le llama neófito, nueva planta que ha surgido en la iglesia. Y esa nueva planta, que es un neófito, va creciendo poco a poco en la fe y le van enseñando los valores del reino de Dios entre nosotros. Como dice hermosamente el libro del profeta Isaías, cuando nos habla del siervo de Yahvé, aquel que fue capaz de morir en la cruz, pero fue transformado con su resurrección. Por eso, cuando uno recibe el sacramento del bautismo, es la vivencia más palpable del misterio pascual. Cristo ha muerto y ha resucitado. Por eso, a través del agua,
hay una transformación de nuestra vida. El agua tiene muchas funciones. El agua es capaz de matar. Cuando uno está en un río revuelto, en un mar revuelto, y no sabe defenderse del agua, el agua es capaz de matar. Pero el agua, que su gran funcionalidad es producir la vida en el ser humano. El agua produce vida, pero el agua produce muerte. Pero ¿qué tipo de muerte está hablando con la dinámica del bautismo? Es la muerte de la totalidad del pecado. Por eso introducirse en el bautismo es morir al pecado y vivir para Dios. Es la gran transformación que uno recibe cuando es bautizado y a la vez se hace profeta, sacerdote y rey. Cuando el sacerdote en un momento te va ungiendo con el santo crisma, te indica: tú eres sacerdote, profeta y rey del Señor. ¿Qué quiere decir la palabra sacerdote? Es el sacerdote común que tienen todos los fieles en la iglesia. Cuando tú eres bautizado, recibe esa categoría de ser sacerdote común, que lo tengo yo y lo tiene toda la humanidad que acepta a Cristo a través del bautismo. Después existe el sacerdocio ministerial, que es la vocación de algunos hombres para dedicarse a la vida de Dios a través del orden sacerdotal. Pero tú recibes el sacramento del bautismo y te constituye sacerdote común para la iglesia. Pero no se queda ahí, sino que tú eres sacerdote también para siempre, para vivir de acuerdo a la santidad de Dios. Pero también eres profeta. Una de las grandes dimensiones del bautismo es ser profeta, predicar y anunciar el reino de Dios. Porque si no somos profetas, no estamos viviendo con intensidad, con entusiasmo el bautismo. Y a la vez eres hijo de Dios y eres rey de Dios. Son tres categorías que uno recibe con el bautismo: sacerdote, profeta y rey del Señor. Es un sacramento que cubre toda la realidad del misterio pascual, porque pasa por el procedimiento de la muerte al pecado, pero a través del agua produce la vida de Dios, produce la resurrección. Y estos dos elementos, muerte y resurrección, te conlleva a ser testigo de Dios, siendo profeta, proclamando el reino de Dios entre nosotros. Es el sacramento de la iniciación cristiana, donde se comienza a ser cristiano. Nadie puede recibir el orden sacerdotal si no está bautizado. Nadie puede recibir el sacramento de la confirmación, del matrimonio, todos los sacramentos, si no se introduce en este primer sacramento, que es el bautismo. Es la puerta que nos abre a nosotros, la iglesia, que nos introduce para vivir con dignidad
la vocación de ser cristiano. Por eso, hoy el Evangelio de Marcos va en esa dirección, donde dice en primer lugar: detrás de mí viene el que es más fuerte que yo, y no merezco agacharme para desatar la correa de sus sandalias. Reconociendo que aunque Él tenga poder aquí en la tierra, aceptación de miles de personas, Juan el Bautista reconoce que hay alguien más grande que Él, que es Jesucristo. Y comienza hoy a decir claramente Juan el Bautista: yo he bautizado con agua, pero Él le bautizará con Espíritu Santo. Y ese es el bautismo que nosotros recibimos. Nos introducen en el agua, pero introduciéndonos en el agua, como introdujeron a Jesucristo, recibimos el Espíritu Santo, que nos fortalece y nos anima en la fe. Sigue diciendo el Evangelio: sucedió por aquellos días que llegó Jesús desde Nazaret de Galilea, donde se había criado, y fue bautizado por Juan el Bautista en el Jordán, diciéndonos sencillamente que Él quería padecer toda la realidad de su pueblo, que miles de personas aceptaron el bautismo de Juan, y Él lo aceptó. Uno se pregunta, pero es innecesario, porque es el propio Dios, no necesita bautismo. Pero Dios aquí dio una gran lección, y apenas salió el agua, vio rasgarse los cielos y la tierra y bajar como una paloma el Espíritu Santo. Se manifestó la grandeza del Espíritu Santo, que bajó sobre Jesucristo, y como le dijo una voz potente del cielo, dijo: tú eres mi Hijo amado, escúchenlo. Es un llamado también a escuchar al Maestro, a escuchar a Dios. Miles de personas no escuchan al Maestro, quieren vivir una vida de acuerdo al criterio humano. Y nosotros estamos llamados a vivir una vida de acuerdo a Dios. Y cuando uno asume la vocación del bautismo, que es sinónimo de la vocación cristiana, uno vive la santidad, la entrega, la generosidad con Dios. Por eso, como le dije al principio, es la fiesta de todos los cristianos. Hoy yo celebro mi bautismo, lo renuevo interiormente y trato de comprometerme con la vida de Dios, igual que cada uno de ustedes. Por eso vamos a pedir a la Virgen de la Altagracia que hoy también escuche nuestro clamor, nuestras oraciones, para vivir de acuerdo al plan de Dios. Quiero terminar esta meditación agradecerle a Dios por la salud de don Amable Aristi Castro. Él, normalmente, cualquier ser humano pasa por alguna enfermedad, y fue a chequear a los Estados Unidos y le encontraron alguna dificultad, y gracias a Dios los médicos fueron muy puntuales y está entre nosotros, recuperado y sano y fortalecido. Y por eso él viene aquí a este santuario, Nuestra Señora de la Altagracia, a agradecerle a Dios por su salud, como vienen miles de peregrinos. Por eso le agradecemos a Dios su salud, para que la Virgen, como siempre, le ha acompañado como un hijo importante para esta comunidad de Higüey,
los acogemos con cariño a su familia, a usted, para que la Virgen lo bendiga y le proteja. Amén.